Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora creo que sí. Bueno, les estaba diciendo que les voy a compartir específicamente estas diapositivas para que ustedes las tengan disponibles y las grabaciones también de las clases anteriores. Las actividades están abiertas para que las pueden ir realizando también. Recuerden que el foro es opcional, o sea, no están obligados a participar, pero aquellos que participen van a tener puntos extra por esa actividad. Naturalmente que participen de buena forma. Ahora no es que escriben dos palabras y ya pues, se puede decir de que participaron, no, ¿verdad? Sino que ahí tienen que expresar específicamente su opinión referente a un tema de la clase o opinar en función a los demás temas que han compartido sus otros compañeros. Entonces vamos a lo que son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como ustedes están observando en este caso, son estos que están proyectados a este momento. Y estos tienen que ver, o son específicamente estos, dióxido de carbono, que es el que tiene mayor representación en cada uno de estos elementos, y metano, el óxido nitroso, el ozono, perdón, en la troposfera. Recuerdan que habíamos mencionado la vez pasada que el ozono en ese lugar se consideraba un contaminante, pero es básicamente por los compuestos volátiles cuando se tienen creación, entonces esto queda el ozono en la troposfera. Y el problema es que el ozono es un gas que básicamente retiene radiación o que retiene calor. Entonces ese es el problema en este lugar. Y los CFF, que son básicamente los cloruros fluorocarbonatos, eh, estos están bastante relacionados con los refrigerantes de los aires acondicionados. Entonces, algunos de estos elementos en realidad tienen un poder sumamente elevado para calentar la atmósfera. Entonces, vamos avanzando con cada uno de estos elementos, ¿verdad? Gases de efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero de que se provoca específicamente con estos gases es algo que ha existido desde la propia existencia de la Tierra, ¿verdad? Y, por ejemplo, gracias a estos gases es que, por ejemplo, la temperatura en la Tierra es al menos 33 grados superior a lo que sería si no estuvieran estos gases. Es decir, actualmente se asume que la temperatura sería alrededor de menos 15 grados Celsius. Solo pónganse a pensar esa temperatura que podríamos hacer en nuestro entorno ahora. Básicamente tendríamos que tener un estilo de vida muy diferente al estilo de vida que tenemos actualmente. Pero gracias al efecto invernadero es que la atmósfera puede regular específicamente el calor que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema con estos gases? Que la concentración que muchas veces se tiene de estos elementos es sumamente elevada. Y cuando elevamos la concentración de los gases de efecto invernadero, lo que también estamos aumentando nosotros es la capacidad que tiene la propia atmósfera para retener el calor. Entonces, mayor cantidad de gases, mayor cantidad de calor es el que se está reteniendo. Entonces, imagínense que está en un vehículo y este vehículo ha estado bajo los rayos del sol a mediodía o a las 2 de la tarde y usted entra al lugar, está sumamente caliente, ¿verdad? Entonces, algo similar es lo que provocan cada uno de estos elementos, ¿verdad? Y el efecto, como mencionaba antes, es que la temperatura promedio de la Tierra no es de menos 15, sino que aproximadamente de 18 grados. Pero lastimosamente, esto va en aumento debido a que la cantidad de estos elementos cada vez está aumentando. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con las emisiones que tenemos referente a estos gases y tratar de buscar actividades o formas mediante las cuales vayamos reduciendo específicamente esa cantidad. O sea, buscar actividades a través de las cuales podamos seguir haciendo lo que realizamos en nuestro diario vivir,
pero tratando de emitir una menor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, aquí está, gracias a estos gases, la temperatura promedio en la Tierra es de 33 grados mayor a lo que sería sin estos elementos. Es decir, sin gases de efecto invernadero, la temperatura sería 33 grados Celsius más frío. Entonces, eso específicamente se debe a este elemento. Entonces, uno de los principales gases es básicamente el dióxido de carbono. Cuando nosotros respiramos, liberamos CO2, es una de las principales formas en las cuales se tiene. Pero también, por ejemplo, cuando hay incendios forestales, también se libera CO2, o cuando está un combustible en combustión, también se crea CO2. Entonces, hay diversas formas mediante las cuales se está liberando este gas de efecto invernadero. Y por lo tanto, su promedio ha ido en aumento. Generalmente, esto que tenemos acá representa específicamente el ciclo del carbono. Pero el problema es que cuando no lo hacemos de forma controlada, y por ejemplo muchas veces estamos utilizando más o haciendo mayor uso de los recursos del bosque y estamos reduciendo el tamaño de los bosques, entonces estamos aumentando la cantidad de gases de carbono o dióxido de carbono asociado con este caso. Entonces, de la combustión se generan gases que combinado con la fotosíntesis es como la principal fuente de energía que vamos a tener para el crecimiento de los bosques. Luego se convierte en biomasa. No toda la biomasa se utiliza, entonces en muchos elementos, esto por ejemplo en Honduras hay muchas maquilas que tienen fuentes de energía de biomasa a través del, ¿cómo se llama? El acerrín, que lo queman. Pero, o sea, es como una forma de madera que no está siendo aprovechada por los aserraderos u otros elementos. En vez de botarla, es como una fuente de energía para este lugar, ¿verdad? Pero al final, para que todo esto se mantenga en equilibrio, básicamente va a depender de los elementos que estemos tomando. De ahí tenemos el vapor de agua, que es básicamente otro gas de efecto invernadero, pero este es sumamente necesario, o por lo menos de este no podemos reducirlo o intentar que se reduzca, porque por ejemplo la estructura que tienen las nubes es básicamente vapor de agua. Y el vapor de agua generalmente es requerido para que existan lluvias, ¿verdad? Entonces, eliminar el vapor de agua es como decir que no llueva, y si no llueve, entonces no tendríamos calidad de vida en este lugar, ¿verdad? Pero sí es un gas de efecto invernadero. No sé si podemos observar que con las lluvias, y ahorita que quizás está empezando esta temporada de lluvias, que generalmente cuando llueve y ha estado haciendo mucho calor, con las primeras lluvias aún la temperatura se siente sumamente elevada. Otro gas de efecto invernadero es el metano. Y este muchas veces es liberado a través de las reacciones microbianas que existen con ciertos elementos que están presentes en la fermentación. Entonces, por ejemplo, donde hay excavación, minería, se logra liberar este elemento, donde se está tratando de aprovechar específicamente con cada uno de estos casos, se tiene precisamente la presencia de metano. Y una característica que tiene el metano es que tiene mayor capacidad para calentamiento de la atmósfera. Es decir, una tonelada de metano retiene la misma cantidad de calor que 25 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, por ese aspecto, la capacidad que tenemos de retención con el metano es mucho mayor. Por lo tanto, por lo menos, por ejemplo, con el caso de los biodigestores o de biogás, es una forma en la cual se intenta tomar el metano y aprovecharlo específicamente de esta manera. También, por ejemplo, este se libera por ciertas reacciones, vaya, por ejemplo, los gases que salen de nuestro sistema digestivo, o lo que comúnmente conocemos como pedos, tienen gran cantidad de metano. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares que tienen criaderos de vacas, generalmente cuando las vacas ya están en esa etapa final y que las van a destazar, entonces las tienen como un establo y que en ese lugar retienen tanto su pupú como otros elementos, y el pupú de las vacas es, por así decirlo, como rica para la formación de biogás. Y el biogás es básicamente una combinación de metano con dióxido de carbono.
y esto se utiliza posteriormente como una fuente de energía. Pero ese es uno de los defectos del metano, que su capacidad de retención de calor es superior al dióxido de carbono. También tenemos el óxido nitroso, que generalmente se deriva por los abonos que se tienen especialmente para las plantas, porque las plantas para crecer requieren como cantidades de nitrógeno, pero lastimosamente el nitrógeno eh, rara vez está completamente solo. Entonces, en los lugares donde se tienen sembradíos, se utiliza el abono y las cantidades que se utilizan para dichos lugares generalmente son en una cantidad, en una forma superior. Entonces, eso ocurre con cada uno de estos elementos. Y, por ejemplo, hemos dicho que el metano es 25 veces la capacidad de retención de calor que tiene el CO2 o dióxido de carbono. El óxido nitroso es 298 veces la capacidad de calentamiento que tiene el dióxido de carbono. Entonces es mucho más capaz de retener calor que, por ejemplo, el dióxido de carbono o que el metano. Por eso es que de este elemento son pocas las cantidades que se liberan, pero el problema es que cuando se tiene, la retención de calor es mucho mayor. Y lastimosamente, estos gases, el óxido nitroso principalmente, su tiempo de duración en la atmósfera es alrededor de 300 años. Es decir, en este año el óxido nitroso que se libera en la atmósfera se va a eliminar aproximadamente en el año 2326. Entonces es una alta retención de calor y aparte de eso va a estar durante un periodo de tiempo bastante prolongado. Los otros son los CFS o los cloruros fluorocarbonatos, que estos, como había mencionado, están bastante relacionados con refrigerantes. Por ejemplo, el R22 es un CFS que tiene una gran capacidad de retención de calor y también una capacidad para destrucción de la capa de ozono. Pero al menos el control del ozono sí se ha ido limitando, pero creo que en las últimas normativas que se han ido incorporando de forma global se ha ido reduciendo específicamente el uso del R22. Pero muchas veces el problema que se tiene con estos refrigerantes es que los equipos o parte de los equipos que se tienen acá en Honduras eh, quizás tienen mucho tiempo de uso y siguen utilizando este tipo de refrigerantes. Y lastimosamente también estos CFCs son de uso características antropogénicos. Es decir, estos existen sí y solo sí porque el ser humano existe. Si existieran los demás o si no existieran los humanos específicamente sobre la Tierra, los CFCs no existirían. Y estos elementos existen debido a las diversas actividades que tenemos cada uno de nosotros alrededor de este lugar. Entonces, tienen como esa alta capacidad y también tenían la capacidad de algunos de destrucción de la capa de ozono. Entonces, con una alta concentración de estos elementos es lo que generalmente se consideran como gases de efecto invernadero. Ahora, producto de esto, todas las naciones, allá por el año 95 o el año 92, se formó un protocolo que es el protocolo de Kioto. Y básicamente estos lugares tienen estos lugares porque es el lugar donde se acuerda específicamente seguir las medidas. Entonces, en el acuerdo de Kioto, básicamente a lo que se comprometieron todos los países era estar reportando con una diferencia de tiempo de 5 años más o menos cómo iba el avance específicamente de sus emisiones. Entonces, CERNA básicamente tomó esto en cuenta y estos son básicamente los resultados. Esta es la comunicación, así tenían ese nombre de comunicaciones, que se elaboró en referencia al consumo del año de 1995, pero esta se realizó en el año 2000. Y observemos específicamente estos valores que están acá. El primer material es el CO2 o el dióxido de carbono, que se decía que el aporte que tenía Honduras
del 86% de todos los gases de efecto invernadero que se liberaron, era específicamente CO2. De ahí sigue el CO, que es el monóxido de carbono, con un 11.07%. De ahí está el óxido nitroso, el N2O, con un 0.01%, pero recordemos la capacidad que tienen específicamente estos elementos. El metano, el CH4, con un 0.48%, y las partículas volátiles con 1.53. Entonces, esas eran específicamente las áreas donde se tenía cada uno de esos elementos. Pero si lo observamos por sector de uso, el transporte terrestre representaba específicamente la principal fuente de emisiones. Después estaba el sector energético, o sea, cómo se genera específicamente la energía eléctrica en nuestro país. Después el sector residencial y el sector de transporte. Esto fue como valores preliminares en función a estos casos puntuales. Luego lo que siguió específicamente fue la comunicación que se elaboró con los datos del 2000. Esta creo que se elaboró como en el 2006. Eh, Lastimosamente, como Honduras, nunca hemos sido un país en el cual sobresalimos por tomarnos la importancia de preparar estos estudios, y siempre se han ido desarrollando en forma tardía. Acá básicamente tenemos específicamente la participación de cada uno de estos gases. El primero, el CO2, dióxido de carbono; el CH4, metano; óxido nitroso, otros óxidos nitrosos; el monóxido de carbono y con partículas volátiles. Acá básicamente la participación de estos es bastante similar. Por ejemplo, un 83.19% del dióxido de carbono, un 12% del monóxido de carbono. Aquí hubo como un aumento en la participación que se reportó específicamente de metano. Antes era creo que los 0.48, ahora es 3.22%. Y el óxido nitroso, una cantidad similar, igual con los demás valores que se observan en este caso. Y lo que se hizo por este caso es cómo reportar cada uno o la participación total de estos elementos. Este es básicamente estos porcentajes que aparecen en la parte inferior. Y nuevamente los dos principales gases reportados desde Honduras, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Entre ambos era básicamente el 95% de la totalidad de los gases de efecto invernadero según este estudio. Y de ahí el siguiente gas en lo que se había reportado básicamente era el metano, en función a estos elementos. Aquí va como por sectores las emisiones de CO2 por cada uno de estos sectores. Por ejemplo, aquí observamos que la energía aporta mayor cantidad de dióxido de carbono, pero también el cambio de uso de la tierra o silvicultura. Generalmente estos son regiones en las cuales antes era bosque, y se cambió el uso de tierra, quizás para crianza de ganado u otro uso. El problema es que si antes era bosque, todas esas raíces, cuando se corta un árbol o se mata, por así decirlo, un árbol, las raíces empiezan a liberar parte del CO2 que capturaron durante su vida, y además todos los demás elementos. Entonces, por eso es que el cambio de uso de la tierra, la silvicultura, libera bastantes cantidades de CO2. De ahí, por ejemplo, cómo se liberaba el metano, principalmente en la agricultura, con las perforaciones, el mover tierra generaba específicamente esto. Los desechos o el tratamiento de la basura, porque es un lugar donde se está descomponiendo la materia. Y, por ejemplo, el biogás o el metano, que es básicamente la combinación de metano y dióxido de carbono, se produce bastante en estos lugares. Por ejemplo, países como China, de sus desechos tienen fuentes de generación de electricidad, y de su basura generan específicamente parte de la electricidad que ellos consumen. Este es cómo se libera el óxido nitroso, generalmente agricultura, porque esto es utilizado, como habíamos mencionado anteriormente, como parte de los abonos asociados con cada uno de estos casos. Cómo se libera el monóxido de carbono, un 50% proviene de la energía y el otro del cambio de uso de la tierra. Y esto es la familia de los otros óxidos nitrosos, una gran parte por energía, agricultura y cambio de uso de la tierra. Aquí esto es básicamente porque
En Honduras, una de las fuentes de combustible que se utiliza es ahí se me olvida ¿cómo se llama? Me olvido ahorita en ese nombre el nombre, pero es, por ejemplo, las centrales térmicas que existen, por ejemplo, Lufusa 3, ENCE y otras utilizan bastante este combustible. Y eso tiene como bastantes derivados de óxido de nitrógeno asociados con dicho elemento. Al final, si se intentaba observar cada uno de estos elementos, se puede describir de esta forma. Por ejemplo, el principal sector que aportaba con la cantidad de gases de efecto invernadero era la agricultura. El segundo que le seguía era específicamente el cambio de uso de la tierra. Es decir, sectores que antes eran bosque y que ahora ya no son bosque. Y el tercer sector era básicamente la energía. Estos, pero si observamos 27, 28, 29 son valores bastante similares, entonces se podrían manejar de una forma similar. De ahí el siguiente sector eran los desechos, es decir, las basuras. Para ese año, y creo que aún en la actualidad no tenemos una forma en la cual estemos tratando específicamente los desechos que tenemos. Quizás aquí en la actualidad ahora sí existen plantas para reciclar ciertos materiales, pero no de forma general. Pero en aquel tiempo no existía nada de eso, entonces es una forma como se generaban gases de efecto invernadero asociados con eso. Y el que menos aportaba con estos gases de efecto invernadero eran específicamente los procesos industriales. Pero en sí esto era producido no porque nuestros procesos industriales fueran muy amigables con el entorno, sino que por la baja cantidad de procesos industriales que existían en dicha época. Entonces, en la actualidad existe esto que se llama como la huella ecológica. Y es una forma en la cual cada uno de nosotros podemos medir o determinar específicamente nuestra huella ecológica. Es decir, hay páginas en las cuales nosotros, si contestamos unas breves preguntas, podemos ir observando cómo está nuestra participación. Entonces, la huella ecológica se mide en dos partes. La primera es la huella primaria y la otra es la huella secundaria. La huella primaria es aquella en la cual nosotros estamos directamente incidiendo para la creación de gases de efecto invernadero. Es decir, no sé si todos ahorita están en sus casas, asumamos que sí, quizás están en su cuarto, no sé, y quizás tienen una luz encendida, como el caso que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, porque yo estoy acá, estoy en esta actividad, tuve que encender esa luz. Pero al encender esa luz, estoy consumiendo energía eléctrica. Y al consumir energía eléctrica, también se están liberando gases de efecto invernadero. Entonces, yo soy directamente responsable por los gases de efecto invernadero que se están generando por esta luz. Entonces, eso es lo que mide, perdón, la huella primaria. ¿Qué es lo que mide la huella secundaria? La huella secundaria mide indirectamente todas aquellas emisiones que surgen específicamente para satisfacer mis necesidades. Por ejemplo, asumo que todos tenemos un celular, ¿verdad? Sí. Y todos los celulares, básicamente, son creados o ensamblados o provenientes con muchos materiales que vienen de Asia. Entonces, si yo tengo un celular es porque tengo la necesidad de tener un celular, ¿verdad? Pero fui a una tienda donde me dieron el celular. Entonces, para que el celular pudiese estar ahí y yo pudiera seleccionarlo, se tuvo que utilizar transporte para llevar ese producto hasta ese lugar. Por ejemplo, esto puede venir de un centro de distribución y quizás estos venían de un puerto y en el puerto específicamente el barco. Entonces, esto es lo que mide la huella secundaria. Todas esas emisiones indirectas que son causadas específicamente por nuestras necesidades. Y a través de estos dos elementos es como se puede elaborar específicamente o se puede determinar específicamente la huella ecológica. Yo lo que voy a hacer con cada uno de ustedes es que les voy a compartir ese enlace para que ustedes puedan determinar su huella ecológica. Y para quienes lo hagan, quizás vamos a observar si podemos asignar unos puntos extra para que puedan desarrollar dicha actividad.
No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. No, ninguna. Ok, entonces quedamos por aquí. Les repito lo que les dije al principio. Nuevamente, les voy a compartir hoy sí las presentaciones para que las tengan. Les voy a compartir también estas diapositivas para que las tengan al momento del examen. Y recuerden que el próximo sábado va a ser el primer examen parcial, ¿verdad? En la clase que tengamos el próximo miércoles vamos a ver los últimos temas y de ahí espero que estén disponibles para el examen. Recuerden que el examen solo es que se paren una hora del sábado, creo que la fecha es 6 de junio, eh, y que ahí realicen específicamente lo que les demanden en el examen. Entonces, esto sería todo hasta el momento y espero que pasen una buena noche. Saludos.